A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una ocasión, un joven pastor indígena llamado Diego había sido sorprendido por la noche en medio del páramo boliviano. Intentó encontrar aunque fuera una pequeña caverna para protegerse del frío inclemente, pero todo esfuerzo resultó en vano. Desesperado, entonces juntó unas rocas para hacerse un abrigo que le protegiese del viento helado y cortante. A los pocos minutos descubrió que la barrera era inútil, como inútil era el poncho que malamente lo cubría. Entonces decidió buscar algo de leña y paja para encender fuego. Caminó unos metros y de repente vio algo que no pudo entender. Parecía como si un trozo de luna llena se hubiese posado sobre una roca gigantesca y sobre otra y así sobre todas las rocas a su alrededor. Con el fuego encendido, aquellas rocas refulgían como joyas preciosas de caprichosa forma. Era plata, la más grande cantidad de plata junta del mundo entero, la mina de plata que el mundo conocería como Potosí. Fue tanta la plata de aquella mina que para las fiestas de Corpus Christi, las calles por donde habría de pasar la procesión se cubrían con adoquines de plata. De plata eran las cerraduras de los caballos y de plata las vajillas que las familias ricas arrojaban por las ventanas después de usarlas una vez. Potosí, en Bolivia, fue la ciudad más rica del mundo. Hoy sus calles polvorientas y muchos de sus barrios sin agua potable no nos hablan de aquel pasado, porque la mayoría de aquella riqueza fluyó al viejo continente. Caprichoso destino han tenido nuestras riquezas en América, y aquella mina, la que le permitió tanto lujo y tanta pompa en Europa, estaba siendo descubierta por el pastor indio Diego Hualipa, un día como hoy, 10 de abril de 1546. Las principales noticias del día. Titulares. Justa y esperada. La reacción del gobierno tras la condena de la OEA a Ecuador. Estados Unidos reitera que Ecuador aún no es beneficiario del TPS. Javier Muñoz asegura que había un plan para anular la sentencia de Rafael Correa y destituir a Diana Salazar. Los editoriales serán de Santiago Basabe. México lindo y querido, también te equivocaste. Martín Pallares, a Correa su perversidad terminó por convertirlo en un chiste. Noticias del día. Justa y esperada. La reacción del gobierno tras la condena de la Organización de Estados Americanos a Ecuador. La canciller Gabriela Sommerfeld aseguró este 10 de abril del 2024 que Ecuador seguirá haciendo conocer en foros internacionales su versión sobre la incursión policial a la Embajada de México en Quito. Su declaración llegó tras conocer que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución de condena por la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. Pero también la OEA reafirma que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En ese sentido, Sommerfeld calificó la decisión como justa porque se habla en la resolución del mal uso de las sedes de las misiones diplomáticas. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada a través del diálogo, de forma respetuosa se escuchen a todas las partes y se saquen resoluciones, agregó. La canciller Sommerfeld señaló que el gobierno del presidente Daniel Noboa siempre está dispuesto a dialogar con todos los países para encontrar soluciones. ¿Pedirá disculpas Ecuador a México? Eso no está en la mesa de discusión en este momento, respondió de forma tajante Sommerfeld. Por su parte, el viceministro de Gobierno Esteban Torres dijo que lo sucedido en la OEA era lo que esperaba el gobierno. Considera que el tema no escalará a mayores y recordó que cuando Colombia bombardeó un campamento guerrillero en suelo ecuatoriano, al final no hubo sanciones y que más bien hubo una mediación y el restablecimiento de las relaciones.
Estados Unidos reitera que Ecuador aún no es beneficiario del TPS. La posibilidad de que Ecuador sea considerado en el programa Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés TPS, para lograr un permiso migratorio en Estados Unidos, ha provocado alertas de estafas entre viajeros. El TPS es conocido como el Programa de Estatus de Protección Temporal y ha sido solicitado por el gobierno ecuatoriano en ocasiones anteriores. Ahora, tras la declaratoria de conflicto armado interno, la administración de Daniel Noboa ha iniciado las gestiones para solicitar el TPS en Estados Unidos en favor de migrantes ecuatorianos. Pero, hasta el momento, la medida no ha sido concedida. Por ello, la embajada estadounidense en Ecuador recordó lo siguiente: Ecuador no es parte del programa de estatus de protección temporal TPS. No se deje estafar y evite pagar por falsas asesorías. Así lo dijo la embajada en un mensaje de su cuenta de red social X. La oficina diplomática recuerda que la decisión del TPS depende exclusivamente de los Estados Unidos y que no existe una precalificación y tampoco es posible saber con anticipación qué personas calificarán para este proceso. De momento, la única fuente oficial para conocer avances del TPS es la página del gobierno de los Estados Unidos. En este portal se encuentra enlistado de países que forman parte del programa por razones de seguridad o de tragedias naturales. El TPS permite a sus beneficiarios no ser removidos de Estados Unidos y pueden obtener un documento de autorización de empleo, así como una autorización de viaje. Este es un beneficio temporal que no le da el estatus de residente permanente legal. Javier Muñoz asegura que había un plan para anular la sentencia de Rafael Correa y destituir a Diana Salazar. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, durante su testimonio anticipado, entregado este 10 de abril del 2024 en la Corte Nacional de Justicia, en el marco de la investigación por obstrucción a la justicia en la que son procesados Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barreno. Ante el juez nacional Julio César Inga, Muñoz mencionó varios nombres: Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Pablo Muentes, Elsie Celi, Allen Berbera, Ferdinand Álvarez, Viviana Hernández y más. Una de sus revelaciones fue la confesión de que a cambio de apoyo legislativo para evitar un posible juicio político se alineó a la hoja de ruta del expresidente prófugo Rafael Correa para que éste consiguiera su retorno al país. El plan consistía en lograr el recurso de revisión en la Corte Nacional de Justicia a través de la demanda presentada por Ramiro Galarza de la empresa Concermin, uno de los condenados por el caso Sobornos. Los jueces que iban a conceder ese recurso eran Luis Rivera y Byron Guillén, quienes respondían a los intereses de Rafael Correa. Muñoz dijo que viajó a Brasil y se reunió con Rafael Correa. Este le ofreció su apoyo político a cambio de que respalden todo a Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura. También le reveló su plan para sacar a la fiscal general Diana Salazar. Allen Berbera, quien aún no era presidente del Consejo de Participación y Control Social, debía activar un librero para suspender y luego destituir a la fiscal Diana Salazar. Luego, Wilman Terán, desde la Judicatura, separaba al fiscal subrogante Wilson Toainga y finalmente pondrían a un fiscal afín al correísmo para que maneje la justicia. En este plan se incluía la destitución del entonces juez Walter Macías y prolongar las funciones de Guillén y Rivera. Además, Muñoz dijo que Guillermo Lasso, al asumir la presidencia en el 2021, lo llamó a una reunión junto al entonces consejero presidencial Aparicio Caicedo. En la reunión le habían pedido que apoye la agenda de Lasso en cuanto a juicios de los ministerios o instituciones públicas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando acerca de la desclasificación de documentos en el caso de los periodistas asesinados del diario El Comercio. Escuchemos lo que dijo. Ciertamente, bueno, como la mayoría de temas que tienen que ver con derechos humanos, esto también ha tardado. Y ha tardado porque los periodistas, sus familiares, han estado sometidos a la voluntad de varios gobiernos que no han tenido en realidad la intención siquiera de esclarecer estos hechos. Y en realidad hasta el día de hoy no existe claridad sobre lo que en realidad pasó.
Y una lucha de los familiares de los 3 periodistas desaparecidos del comercio ha sido casi desde el inicio del incidente saber qué fue lo que pasó, entendiendo que este derecho a la verdad es un derecho fundamental que tienen todas las personas, especialmente aquellas personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Y este caso tiene una particularidad a propósito de todo lo que se habla ahora con respecto a qué gobierno genera qué tipo de situaciones. Este es un hecho grave de violaciones a derechos humanos que se genera durante el gobierno de Lenín Moreno. Y desde Lenín Moreno, pasando por Lazo y ahora continuando con Noboa, porque tampoco han existido ningún tipo de visos de que se pretende dar un remedio a esta situación. Estas familias han enfrentado una situación generalizada por parte del gobierno de negar información y negar justicia que a ellos les traería luces sobre efectivamente qué pasó, empujándoles a una lucha constitucional a nivel local e internacional, porque durante muchos años el caso se ventiló ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hubieron algunos avances, pocos, que desafortunadamente ya a nivel interno no fueron cumplidos. Sin embargo, y esto hay que destacar muchísimo, la posición, diría yo, de la Corte Constitucional que una vez más demuestra que es uno de los pocos, por no decir el único, organismo en el cual las víctimas de derechos humanos pueden confiar para obtener algún tipo de justicia. Y no es que son casos que necesariamente se ventilan rápidamente, también la justicia constitucional tiene un camino que no es corto, pero ciertamente saludamos como un paso importante en esta lucha ya de varios años que la Corte Constitucional haya finalmente decidido conceder a través del mecanismo de solicitud de apertura de acceso a la información pública este tipo de los documentos que necesita la familia precisamente para empezar a esclarecer qué fue lo que pasó en la zona de frontera con los periodistas. Bueno, se dice que es mejor tarde que nunca, ¿no? Y de todas maneras ya tenemos una resolución, obliga al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, a que en 30 días entregue esta documentación sobre 3 actas en específico, de 3 fechas muy concretas del año 2018. ¿Por qué estas sesiones? ¿Por qué estas actas? ¿Cuál es la creencia de la familia y de sus abogados? Bueno, Edgar, lo que sucedió, recordemos, es que cuando desaparecen los 3 periodistas, una de las cuestiones que se debatía alrededor de esto es quién tomó qué decisiones y cómo esas decisiones pudieron incidir o no en que los periodistas regresen con vida. Y las decisiones alrededor de lo que ocurrió durante el secuestro de los periodistas hasta su muerte y un poco después, porque recordemos que incluso se hablaba de que los periodistas seguían secuestrados, pero para eso ya les habían matado. Entonces, la idea es conocer a través de la revisión de esas actas, de esos videos y de esas transcripciones, efectivamente, qué decisiones se tomaron, cómo se abordó el tema a nivel de los tomadores de decisiones en ese momento, pero sobre todo, qué se hizo o qué no se hizo para poder traer a los periodistas con vida y si es que hay algún nivel de responsabilidad estatal por el hecho de que después del secuestro no hayan logrado ser rescatados. Y estas actas, solamente para aclarar, son las actas del CONCEPE, que eran estas reuniones que se mantenían en ese entonces, donde se abordaba la forma desde las autoridades de seguridad del país de cómo se iba o cómo se estaba abordando la situación. Entonces, la idea de esto es verificar en esos días qué hicieron las autoridades en materia de seguridad encargadas de manejar este tema y cómo esas actuaciones fueron consistentes o no con el deber que tenía el Estado de proteger a los periodistas y de garantizar su regreso seguro a casa. Claro, pero pudo haber pedido el comité de la familia, sus abogados, pudo haber pedido las actas de todas las sesiones del CONCEPE del año 2018. ¿Por qué estos 3 días en específico? Porque esos fueron los días críticos después del secuestro.
Entonces, los documentos que en realidad les sirven para dilucidar cómo fue el tratamiento del secuestro durante los 3 días críticos fue precisamente eso, y eso fue lo que las familias decidieron que iban a solicitar, porque es lo que les ayuda o lo que es lo que les da la certeza de qué fue lo que pasó esos días y cómo se manejó la situación. En Impacto Informativo, Ana Galarza, asambleísta por el Movimiento Construye, habló acerca del reacomodo de las fuerzas parlamentarias. Veamos la nota. Es que a mí en este punto me da ya chiste. Le advertimos al presidente, le dijimos que era pésima idea que le entregue la primera vicepresidencia a la Asamblea Nacional al correísmo. Dijimos que era mala idea. Le dijimos que era mala idea que el presidente Daniel Noboa le entregue la Comisión de Fiscalización al correísmo, una organización política que tiene o la mitad presos o la mitad prófugos. O sea, es como ponerle a Jorge Glass de fiscal general del Estado. O sea, así de absurdo. Le dijimos que no le entregara la Comisión de Justicia al correísmo porque es la comisión donde se hacen las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Y no solo que le entregó la presidencia, sino que le dio mayoría en esa comisión. Entonces le advertimos que no pactara con las mafias, que lo que podía pasar, y terminó pasando lo que le dijimos que podía suceder. Ahora el presidente de la Asamblea, Henry Krofle, no va a poder aceptar ninguna otra invitación. Porque si se va del país, ¿a quién le va a encargar la Asamblea Nacional? Al correísmo, porque el presidente Daniel Noboa le entregó la primera vicepresidencia al correísmo. Y ahora que entre comillas se han declarado oposición, se entendería que sería riesgoso dejarle la Asamblea en manos del correísmo. Pero yo digo entre comillas, porque mi querido Edgar, de verdad el correísmo solo está haciendo esto para disimular con Jorge Glass y tenerle tranquilo y calladito y seguir ganando tiempo, porque de ahí en realidad el correísmo y Daniel Noboa se siguen queriendo mucho. El correísmo tiene muchos espacios en este gobierno y está haciendo muchas cosas cochinitas en este gobierno. Entonces no les conviene pelearse directamente con el presidente. Ya le digo, al presidente Guillermo Lasso por menos le pusieron un juicio político. Vuelvo sobre este tema del cariño que usted ha planteado, pero vea usted lo que le dice Rafael Correa a Daniel Noboa y sobre todo lo que le está proponiendo Rafael Correa al Ecuador. Le está diciendo que suspendan el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Ecuador. Le están presionando. Correa hoy dio una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo que pide que le presionen, no a Noboa, sino al Ecuador. Entonces, otra vez, qué cariño más raro que se tienen. No, es que el cariño que hay del correísmo hacia Daniel Noboa no es de parte de Correa, sino de los asambleístas que se supone que son de Correa. O sea, lo de Correa sí es odio a Noboa. No le diría odio a Noboa, sino lo que quiere a toda costa es sacarle a Jorge Glass del país a como dé lugar y con eso asegurarse de que no llegue a estar hablando todo lo que ha pasado, ¿no? Ese es el interés verdadero del expresidente Rafael Correa. El cariño que hay del correísmo hacia Daniel Noboa y viceversa es de ciertos legisladores. Porque mire, por ejemplo, Daniel Noboa a ciertas legisladoras del correísmo les llevó de viaje todos los gastos pagados, de paseo. Así se llevan. Fueron 4 legisladoras. Es claro, esa es una realidad. Es una realidad, bueno, ya si el presidente Noboa le gusta el correísmo, pues es su decisión muy personal. Eso también a él le da una tranquilidad de que el correísmo no le va a destituir ni le va a perseguir como a Guillermo Lasso. Y las acciones que está haciendo el correísmo es solamente, como diríamos comúnmente, amagar para que Jorge Glass no se canse, no se harte y no empiece a hablar. ¿Qué es lo que va a hacer Construye? ¿Va a tener una alianza con el gobierno? No ha hecho falta. El correísmo en las últimas votaciones no ha votado por las propuestas del gobierno. Nosotros hemos puesto nuestras observaciones, nuestros aportes, hemos mejorado las propuestas del gobierno y una vez que hemos visto que ya es una opción viable y positiva para el país, hemos votado a favor. Al gobierno no le hace falta el correísmo para tener gobernabilidad en el país. Entonces, en ese sentido, como ecuatorianos tenemos que estar tranquilos. Y por otro lado, la bancada del correísmo hará su espectáculo, un poco disimulando para que Jorge Glass esté un poco más tranquilo, pensando que algo están haciendo para cuidar de él. Pero lo cierto es que
O sea, hay muchos legisladores del correísmo que ya no son correístas, son novoístas. Los 7 que votaron en contra del dictado de su partido en la última ley de desarrollo turístico. No sabría decirles si todos esos 7 son novoístas. Bueno, entre ellos no estaba la propia sé. Quirina Correa, ¿no? Exactamente por eso le digo. No podría decirles si es que todos esos 7 son novoístas, pero al interior del correísmo sí operan en favor del presidente Daniel Noboa. En Impacto Informativo, Gonzalo Muñoz, experto legal, habla acerca del impasse Ecuador-México. Escuchemos su opinión. Creo yo que el Ecuador esta tarde, el Estado ecuatoriano, ha sido víctima de una humillación internacional en el seno de la OEA. Es evidente que al vicecanciller, en este caso la canciller actual Gabriela Sommerfield, no acudió a esta importante reunión, le tocó defender lo indefendible, quiso justificar lo injustificable. Mire, uno como abogado siempre tiene que estar del lado del derecho, siempre tiene que intentar que el derecho sobrepase a la política y nunca que la política sobrepase al derecho. Es claro también que el presidente López Obrador violentó y atentó contra la Convención de Caracas respecto del asilo, al conceder de manera ilegal, llamémoslo así, o atentando contra este convenio, el asilo político al delincuente procesado y condenado como Jorge Glass. No procedía respecto a esta convención el otorgamiento de un asilo diplomático. Sin embargo, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, en lugar de responder en derecho, como correspondía en este caso, optó por una vía de hecho y de manera arbitraria y atrabiliaria asaltó una sede diplomática de manera violenta, lo cual, como repito, es injustificable y ha sido condenado por toda la comunidad internacional, como lo hemos visto hoy tarde. Es decir, en este caso no aplica lo que se llama reciprocidad. No implica que si el presidente o el gobierno de México actuaron por fuera del derecho internacional, el Ecuador tenía que hacer lo mismo incumpliendo el artículo 2 de la Convención de Viena. Y eso ha quedado demostrado hoy en la tarde. Doctor Muñoz, hubo 12 intervenciones cortas el día de hoy. No intervinieron todos los delegados. No lo hizo México, no lo hizo los Estados Unidos. Lo de México, muy interesante. Ya vamos a incidir después sobre esto. Pero le dejo notar que resulta interesante que países como Costa Rica, Argentina y especialmente Perú, que si bien han condenado, ¿no es cierto?, los hechos del 5 de abril, pero han puntualizado que hay que tener cuidado con la concesión del asilo, pues no es para quienes tienen asuntos pendientes con la justicia común. En eso todos estamos de acuerdo, estimado Edgar. No tenemos que dejar de condenar la mala concesión del asilo por parte de México. Eso no está en discusión. Y vamos a retrotraernos un poco. Las declaraciones absolutamente inaceptables por parte del presidente López Obrador respecto de nuestro proceso electoral, que prácticamente nos quiso decir que la lamentable muerte de Fernando Villavicencio hizo que el presidente Noboa gane las elecciones, lo cual pues, es injustificable sus comentarios. Y me parece bien la reacción del gobierno ecuatoriano que tuvo al retirar al expulsar, ¿no es cierto?, o a declarar persona non grata a la embajadora de México aquí en el Ecuador. Fue una reacción lógica del gobierno ecuatoriano ante estas declaraciones del presidente de México que no tenían ningún tipo de justificación. Posterior a ello, que el gobierno de México, repito, violentando la Convención de Caracas, que es clara en especificar que no cabe un asilo político a personas que han sido procesadas y condenadas
según el derecho interno de cada estado, por delitos comunes, no políticos, como es el caso del señor Jorge Glass, se lo hayan concedido en contra de lo que establece esta convención. Eso no está en duda. Ahora también nosotros tenemos que hablar siempre, los abogados, yo siempre, como vuelvo a repetir esta cosa, que el derecho se sobreponga a la política. Quien califica la solicitud de asilo es el Estado que lo otorga. Es decir, nos guste o no nos guste, yo por supuesto jamás voy a estar de acuerdo con este tipo de consecución de asilo, es México. México es el que tiene que decidir si le otorga o no le otorga el asilo. En este caso, pues decidió otorgarlo y el Ecuador tuvo que haber tomado desde mi punto de vista, otro tipo de medidas. Pero desafortunadamente se optó por cometer otra violación al derecho internacional, en este caso un asalto a una sede diplomática, que pues nos deja muy mal parados a la luz del derecho internacional público. Yo creo que el artículo de Simón Espinosa toca un punto que me parece a mí que es fundamental, que es, él dice, obsoleto. Este derecho internacional está obsoleto. Y creo que es la mejor definición que se puede hacer. Y para que se entienda bien, simplemente analicemos el conflicto que se ha dado entre Ecuador y México. Por una parte se nos dice que según este convenio las fuerzas del orden no pueden ingresar en las embajadas. Está bien, podría servir. Pero en otra parte dice, pero en esas embajadas no se le puede dar asilo a un delincuente. Y entonces surge la pregunta, ¿y si el país que da el asilo se lo da a un delincuente, al otro qué le queda? Y no da salida, no da respuesta. Alguien me decía, bueno, hay que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dictado su sentencia, ni el señor Glass, ni la embajadora de México, ni nosotros probablemente estaremos aquí para comentarlo, ¿no? Así es. Entonces, la palabra que define eso es obsoleto. Y yo lo ponía en algún lugar como un ejemplo. A mí me gustaría escuchar a la embajadora de México, al señor presidente de México, López Obrador. ¿Qué harían ellos si un país amigo, por supuesto que no sería Ecuador, pero un país amigo de ellos, le da asilo, le hubiese dado asilo al Chapo Guzmán cuando se escapó de la cárcel del Altiplano? Entra este señor a la embajada, supongamos, de Argentina, se mete allí, no se puede entrar a la embajada, no pueden entrar, pero es un delincuente. Ah, no, pero no puedes entrar. Y vamos a la corte, ya cuando se llegue a la corte, ya el Chapo estará en el otro mundo como el embajador y que todos los demás. Es decir, lo que ocurre es que yo no sé si AMLO, como le dicen al señor López Obrador, con el Chapo Guzmán metido en una embajada, hubiera hecho lo mismo que hizo Noboa. Porque le veo como que le gustan mucho los narcotraficantes, no sé qué les ve, parece que los admira quizás por su poder, por su capacidad, pero lo que sí estoy seguro es que el pueblo mexicano no se lo habría perdonado. La Convención sobre Asilo Diplomático. ¿Qué dice en el artículo 3? Esta convención, adoptada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954, entró en vigor el 29 de diciembre de 1954. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Añade, las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. Y admiro el comentario de nuestro amigo Emilio Palacio, porque su ejemplo del Chapo Guzmán va a ser entendido
no solo por los juristas y por la gente ilustrada del Ecuador, sino por todo el pueblo ecuatoriano. Así es que recibe mi sincera y calurosa felicitación, gracias, mi doctor. querido Emilio. Sí. Un honor viniendo de usted. Y eso es lo que digo, ¿no? Respecto a lo que tú leíste, me place mucho que hayas leído la Convención de Caracas, que está muy clara. Aquí, aplicado al caso, no quisieron entregar al señor Glass, pese a que el señor Glass tiene evidentes, además de ser un ladrón y un criminal en la cuestión de haberse tomado el dinero de la pobre gente en el terremoto de Puerto Viejo. Además de eso, recibió ayuda directa de un narco para que lo sacaran de la calle, entonces, de la cárcel, perdón, la emoción me hace perder el juicio. Entonces, muy bien, México tenía, la embajada, la obligación de entregar al prisionero. Ya tenemos y teníamos la experiencia de la señora Duarte, conocida correísta y también con cargos criminales de robo, que fue asilada por la embajada de Argentina y le dejó la embajada de Argentina que huya. Entonces no podía repetirse ese cargo vergonzoso del señor presidente de la época, Guillermo Lasso, y había que cambiar, de modo que está claro para nosotros. La pregunta es, ¿por qué los ecuatorianos tenemos la obligación moral de defender a Diana Salazar? Para mí, la doctora Diana Salazar es medalla de oro en las Olimpiadas de la Justicia, es la compañera de Daisy Jones en la medalla de oro de que la justicia no sea burlada, medalla de oro que ha levantado el peso de tantos casos con tanto valor, exponiendo su vida, medalla de oro como modelo extraordinario para nuestra juventud y para nuestro futuro. Y quiero destacar algo que acaba de decir Simón Espinosa, que me parece que es muy importante y que puede perderse, porque estamos obviamente destacando el valor de esta mujer, la pelea que ha dado a brazo partido contra la corrupción, y nos sorprende una mujer afro, joven, de provincias, habiendo tanto hombre macho con más experiencia que ella, con más privilegios que ella, y no han logrado ni la tercera parte ni la cuarta parte de lo que esta valiente mujer ha hecho. Pero yo quería destacar algo que dijo Simón. No es solo que la tenemos que defender por lo que está haciendo, es porque por primera vez en muchísimo tiempo aparece alguien que es ejemplo para la juventud. Nuestra juventud ya había perdido toda esperanza, la política era un desastre, es una cosa repugnante, yo no me quiero meter en política. Había dos corrientes. La corriente de los oportunistas, mira, para hacer plata, para tener éxito hay que hacer como fulano, como sultano mengano, que roban todos los días. Y había otra corriente, la de los jóvenes sanos, que decían, no, yo no quiero eso, entonces no intervengo en política. Y Diana Salazar a esa juventud le manda un mensaje:
Se puede hacer política defendiendo la honradez, se puede hacer política defendiendo la justicia, y no solo que la vas a hacer, sino que vas a tener la admiración del país entero. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. México lindo y querido. También te equivocaste. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. ¿Cómo se te ocurre opinar de la política interna de otro país? ¿Cómo se te ocurre conjeturar sobre hechos tan sensibles como la muerte de un candidato presidencial? Eso no se hace. Tú, México lindo y querido, siempre has sido un referente de la diplomacia internacional. Ahora apareces con semejante despropósito. Repudiable. Te equivocaste de principio a fin. Tú que siempre enarbolaste el principio de soberanía, en cuestión de minutos tiraste por el traste toda tu tradición democrática y respetuosa de los derechos. Haya pasado lo que haya pasado luego, lo que hiciste no está bien. No te victimices ahora, porque tú diste inicio a este embrollo que ahora nos tiene enfrentados. Como los de acá deben aprender, tú también deberías tomar lo sucedido como un llamado de atención. Aprende a cerrar la boca en los asuntos que no te competen. Limítate a hablar de tu país, tal cual exiges a los otros. Cierto es que desde acá reaccionaron de forma desproporcionada al echar a la respetable Raquel Serur. Cierto es, equivocación nuestra. Pero ante eso, ¿cómo reaccionas? Le otorgas asilo político a una persona con sentencia ejecutoriada por la justicia ecuatoriana. Sentenciada, con proceso judicial en trámite. Sentencia. Órale, cuate, la regaste. Y la regaste mal, muy mal. Peor aún, te solicitaron el asilo en diciembre. No diste respuesta en más de 3 meses y justo, qué coincidencia, ¿no? Lo haces luego del despropósito de este gobierno. Si tan seguro estabas que a quien diste el asilo era perseguido político, ¿por qué demoraste tanto tiempo en hacer pública tu decisión? ¿No estabas seguro de la calidad de perseguido político del sujeto de Marras? ¿O fue la forma de responder a la indefendible actitud nuestra? Ahora criticas lo ocurrido en tu embajada, con mucha razón, desde luego. Sin embargo, también valdría la pena que asumas tu enorme grado de responsabilidad en lo ocurrido. A lo hecho pecho, México lindo y querido. Acá la regamos, claro, pero tú reconoce, actuaste muy mal. Primero, opinaste sobre lo que no debías. Segundo, otorgaste un asilo controvertido, muy controvertido, precisamente a raíz de la reprochable actuación de nuestro gobierno. Ni lo que hicieron ustedes, ni lo que se hizo acá es justificable, pero de ahí a que quieras aparecer como víctima, hay una distancia. Si los de acá dejan un terrible precedente en la esfera internacional, tú, México lindo y querido, has hecho lo mismo. No estás limpio en este conflicto. Valdría la pena que te hagas cargo de tu enorme carga de responsabilidad en lo ocurrido. Acá no pecamos de nacionalistas para evadir el atropello del gobierno, pero tampoco somos desprolijos para permitir que te coloques en la posición en la que ahora pretendes posicionarte. Te pregunto, México lindo y querido, ¿qué habrías hecho si un jefe de Estado opinaba sobre asuntos de tu política interna? Seguramente reaccionabas, ¿no? Quizás no como lo hicimos acá, pero seguramente con firmeza y aplomo. Bueno, nos equivocamos. Te equivocaste también. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. A Correa su perversidad terminó por convertirlo en un chiste. Martín Pallares, El Expreso. A punta de maldad, Rafael Correa terminó convertido en chiste.
Ocurrió el domingo, luego de que circuló en redes sociales un fragmento de una entrevista que le hizo Radio y Televisión Española a propósito de la incursión ecuatoriana de la Embajada de México y de la fallida huida de Jorge Glass con la ayuda de la legación diplomática de ese país. Con su rostro congestionado y sus ojos inyectados, el expresidente le dijo a la periodista que lo entrevistó que lo que el gobierno de Daniel Noboa había hecho era suficiente motivo para que la Unión Europea suspenda al Ecuador del Tratado de Libre Comercio, aplicando la cláusula democrática según la cual, si un país rompe su sistema constitucional, no puede mantener un acuerdo comercial con el continente. Correa no podía ocultar su frustración por lo ocurrido y le era imposible contener su rabia. Se le salía por la piel toda. Era tal su estado de exaltación que no tuvo empacho en decir que era necesario tomar medidas que afecten al país para que México no se sienta humillado. Tal era la desproporción, el absurdo y la inquina con la que hablaba que obviamente la gente empezó a burlarse de él. Correa exige a la Conmebol que le quite a Ecuador otros 3 puntos en la eliminatoria, escribía el doctor Lepantox, quizás el más agudo relator humorístico de la tuistófera ecuatoriana, mientras que Chananas, otro humorista brillante de esa red, decía: Correa declara que el Mundial del Hornado fue falso. Terminar suscitando chistes cuando se está profundamente enfadado o frustrado debe ser uno de los castigos más dolorosos para una persona. Ni siquiera quien produce risas cuando resbala y cae se puede sentir más humillado que el furioso cuando se ríen de él y de su furia. Que Correa haya terminado convertido en un chiste fue, en realidad, la consecuencia de la indignación que desató en redes sociales. Por eso, lo de los chistes y las burlas por su desaguisado fue apenas un detalle colateral a la inmensa cantidad de mensajes en los que se le tildaba abiertamente de traidor a la patria. Que haya salido a demandar a la comunidad internacional que se castigue al Ecuador con sanciones comerciales resultó ser tan perverso y absurdo que lo que finalmente consiguió es la repulsa general. Ni siquiera sus incondicionales ni sus guerreros digitales salieron a defenderlo. Lo que había hecho era para la inmensa mayoría absolutamente indefendible. Incluso el presidente Noboa, en un comunicado que hizo público este lunes 8 de abril, dijo que quienes piden sanciones contra el país son traidores a la patria. Pero independientemente del perverso deseo de que se impongan sanciones comerciales a su país, porque el gobierno le frustró la huida a su amigo y ex vicepresidente, son los argumentos de Correa los que ameritan un comentario. De acuerdo con lo que dijo el expresidente y prófugo de la justicia, el motivo por el que Europa debe suspender o romper el TLC que tiene con Ecuador es el hecho, según él, de que se rompió el sistema constitucional en Ecuador. Según su muy particular y alucinado criterio, el que se haya invadido la embajada mexicana constituye un golpe de Estado. Evidentemente a Correa se lo tragó el fastidio y por eso llegó a decir estupideces tan grandes como esa. Puede ser verdad que Ecuador violó la Convención de Viena, que protege las delegaciones diplomáticas y establece la inviolabilidad de su soberanía, pero de ahí a que se haya instalado una dictadura en el Ecuador hay un trecho muy grande. Únicamente una mente retorcida podría llegar a esa conclusión. Lo de Correa es particularmente infame porque la irrupción en la embajada mexicana en Quito acarrea tras de sí una espiral de actos que verdaderamente afectan la dignidad de la sociedad ecuatoriana. El presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser su amigo y su aliado, pero lo que él dijo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio califica para un campeonato de perversidades. Según insinuó, entre gestos burlones y tono cínico, López Obrador, la orden del asesinato no salió de las mafias del narcotráfico, sino de personas que querían perjudicar a la candidata correísta Luisa González. Correa pide sanciones en contra de los ecuatorianos cuando está claro que el gobierno mexicano fue el que de forma tramposa y llena de alevosía había preparado un operativo de fuga que, ese sí, estaba diseñado para humillar a sus paisanos. Correa podía haber salido a protestar y a rezongar por lo de Glass,
pero aparecer pidiendo sanciones para el país porque supuestamente había roto la democracia, lo desnudó como lo que es, un tonto caprichoso que quiere que los invitados a su fiesta la pasen muy mal porque nadie le regaló la torta que esperaba. Martín Payales, El Expreso. Noticias internacionales. Empresa boliviana aprovecha llantas en desuso para crear ciudades sostenibles. Hace 10 años y desde una cocina doméstica, 3 bolivianos dieron el primer paso de un gran sueño, motivados por el desperdicio de llantas y su efecto contaminador. Crearon Mamut y hoy se convirtieron en un referente latinoamericano de la construcción sostenible. Había una necesidad urgente de ver cómo a través de la tecnología podíamos solucionar ese problema, generando pisos que luego se convirtieron en parques, que luego se convirtieron en trabajo y que ha generado que casi 2 millones de personas usen nuestros productos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Panamá. Ahora operan una planta que funciona con paneles solares. A partir de las llantas en desuso, han creado unos 14 productos de construcción, pero también pistas atléticas, productos viales y pisos amortiguantes que han transformado parques. El piso me parece bastante seguro para los niños, porque el hecho mismo de que ellos van corriendo, pueden tropezarse y el piso que fuera de cemento podría lastimarse, ¿no? Entonces eso es más bien algo que da seguridad a uno como papá. En esta década han reciclado casi 800.000 llantas, un equivalente a plantar 150.000 árboles, y su trabajo ha sido reconocido y apoyado. El proceso de descomposición de neumáticos demora hasta 1000 años, por eso es considerado altamente contaminante. Y en Bolivia el reciclaje de llantas no llega al 5%, pues el mercado solo aprovecha el 50% de los productos generados, según la organización Swiss Contact. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Biden dice que el enfoque de Netanyahu sobre la guerra en Gaza es un error. La paciencia de Biden con Netanyahu parece estar agotándose. En una entrevista emitida por Univision el martes por la noche, el presidente estadounidense dice abiertamente que Netanyahu se equivoca en su gestión de la guerra en Gaza, donde las organizaciones humanitarias alertan de una hambruna inminente. What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. La administración Biden ha ido adoptando una línea más severa con Israel, haciendo temblar una alianza de décadas entre ambos países y profundizando el aislamiento internacional del país hebreo. Las declaraciones de Biden amplían la brecha entre los dos aliados y aumentan la presión sobre Israel para que alcance un alto el fuego y facilite la entrada masiva de ayuda en Gaza. I've spoken with everyone from the Saudis to the Jordanians to the Egyptians. They're prepared to move in. They're prepared to move this food in, and I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now. Estados Unidos también se opone a que Israel lance una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah, que elevaría el peligro para la población civil. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida.
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes,
pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.